Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Edición Francisco Salamone. La identidad de los pueblos es una amalgama de sus obras, valores, leyendas, narraciones e historias. Son muy pocos los creadores que por la cantidad y relevancia de su obra alcanzan un lugar privilegiado en el imaginario social de una nación. El ingeniero arquitecto Francisco Salamone es uno de los protagonistas indiscutidos en el panorama de la arquitectura moderna argentina. Personajes como Salamone nos desafían con su obra a reflexionar sobre el sentido profundo de ser argentinos. Palacios municipales, portadas de cementerios, hoteles, plazas, fuentes y hasta mataderos son algunas de las tipologías diseñadas por Francisco Salamone. Si hay un rasgo que distingue su obra, es su afán por irrumpir en el contexto y distinguirse del resto. En los últimos años se ha convertido probablemente en el arquitecto más reconocido a nivel popular. Y quienes conozcan su obra quedarán asombrados por su particular geometría y el carácter escenográfico de su imponente volumetría. Sin duda, la imagen de Salamone remite a la irrupción de la modernidad. Una imagen adelantada a su época, provocativa, disruptiva. Pero ¿cuáles fueron sus inicios? ¿Cuáles fueron sus influencias? ¿Siempre fue Salamone ese genio futurista? ¿O hubo otro Salamone antes de aquel que todos conocemos? Salamone nació el 5 de junio de 1897 en la ciudad de Leonforte, Sicilia, al sur de Italia. Llegó muy pequeño de Argentina, su padre también estaba vinculado al tema de la construcción y desde niño tuvo mucha vocación por el tema del dibujo, del diseño. Decidió seguir los pasos de su padre en el oficio de la construcción. Ingresó entonces en el Colegio Otto Kraus de Buenos Aires, de donde se graduó con el título de Maestro Mayor de Obras. Ya con su título, digamos, de nivel medio, pero técnico, comienza a desplegar su propia actividad. Hay algunos escritos donde dice que empieza sus pequeños emprendimientos, construcciones, luego va a estudiar a La Plata, a la universidad, y bueno, no sabemos exactamente cómo llega a Córdoba, pero sí lo tenemos ya estudiando en los últimos años de la primera década, aquí en la universidad. Por ese tiempo en la universidad todavía no existía la Facultad de Arquitectura, por ejemplo. A principios del siglo XX, la arquitectura era una disciplina que dependía de la carrera de ingeniería, dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Por ejemplo, uno podía empezar determinada carrera de ingeniería con 4 años o 5 o 6 y se recibía ingeniero civil, o al revés, empezar arquitectura, tener el título de arquitecto y luego cursar a varias materias más y tenía el título de ingeniero. Entonces un poco esto es lo que hace Salamone, probablemente encontró en su vocación las dos cosas, la parte más artística a través de la arquitectura y lo más técnico a través de la ingeniería. Por eso es que lo encontramos en muchos planos que figuró como ingeniero arquitecto, a veces como ingeniero solo y muy pocas veces como arquitecto. Eso me llama bastante la atención. El panorama de la arquitectura occidental en aquel momento estaba asignada por las enseñanzas del academicismo, con especial influencia de las academias de bellas artes. Su formación la hace en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, donde tiene como uno de sus mentores al arquitecto Juan Cronfus. Johann Cronfus fue un arquitecto húngaro que estudió en Alemania y después se radicó en la Argentina.
Trabaja en Buenos Aires, pero fundamentalmente en Córdoba, donde se convierte en una figura muy importante en el desarrollo de varios proyectos para la capital provincial. Cronfus es uno de los precursores de la revalorización del patrimonio colonial. Hay un texto muy importante que realiza a principios de la década del 20, donde recopila y hace relevamientos con sus propios dibujos del patrimonio colonial más importante de la provincia de Córdoba. Primero que hubo en este sector, después de la llegada del español obviamente, fueron estancias coloniales, todas hechas en ladrillos de adobe, con un estilo justamente de tejas españolas, musleras, mucha reja, porque era lo característico español, los balcones, y aquí teníamos mano de obra de esclavos africanos, que ellos son los expertos justamente en la herrería. Para comprender en qué se basó la arquitectura de todo Punilla, tenemos que pensar en qué lo que la tierra misma nos brindaba, y que era piedra en abundancia. Con la llegada de la cantidad de mano de obra, picapedreros expertos, en el momento que se construye el dique San Roque, llamados precisamente por Casafuig, Dumesnil, y era el momento de Viale Macé para poder probar sus cales, llega mucha mano de obra del noreste de Italia, friulanos, croatas, muchos eslavos y austríacos, y ellos integran, digamos, la inmigración en ese momento, y es el momento también de la llegada de nuestro ferrocarril, 1892. Que justamente el ferrocarril llega por los yacimientos de piedras, la piedra caliza, necesaria para la construcción, y todas las extracciones de piedra, todo lo que era adoquinado, mármoles, etc. Estamos en este lugar que es el origen de nuestra localidad, Valle Hermoso, que es un nombre que realmente lo tiene desde hace solamente 100 años, siempre fue San Antonio, porque esto que está a mis espaldas sería la estancia que dio origen a esta localidad hace 300 años, 1714. ¿Y por qué venimos en este lugar? Porque este lugar sufrió una reforma grande en 1928, que por muchas de las características sospechamos que intervino precisamente Francisco Salamone. Salamone realmente creo que se inspira y tiene muy en cuenta esas enseñanzas de su maestro Cronfus. Lo vemos en sus primeros proyectos justamente para Villa María, que es una de la ciudad donde empieza a hacer sus proyectos importantes. Un primer proyecto inclusive que solo quedó en el papel para el Palacio Municipal, que inclusive incluía un teatro, es de un gran desarrollo, es monumental, y donde toda la articulación de las volumetrías e inclusive cómo él coloca dentro de las fachadas y dentro de esos volúmenes exteriores la decoración, va a ser un poco como su marca de fábrica, que después va a utilizar en otra escala un poco más chica en todas sus obras, que va a ser en la década del 30, ¿no? Dentro de un estilo Art Deco. ¿Cómo influyeron en Salamone los estudios sobre la arquitectura colonial desarrollados por su maestro Cronfus? ¿Qué vinculación tiene aquel gran creador de la modernidad bonaerense con aquella estética hispánica utilizada para la arquitectura recreativa que se estaba expandiendo sobre las sierras de Córdoba? Estaba investigando otro tema en una hemeroteca en la ciudad de Córdoba, y en los diarios Principios encuentro una noticia donde se publicaba la inauguración de un nuevo hotel en La Falda, que es el Parque Hotel,
lo tenía registrado porque hace un par de años hice un proyecto o anteproyecto de relevamiento del patrimonio en la Falda, Ciudad de la Falda, y de inventario. Entonces sabía cuál era la obra, pero no tenía el dato exacto de quién era el autor. Entonces inmediatamente lo relacioné. El Parque Hotel era uno de los más antiguos hoteles juntos con el Edén, y ahí figuraba, publicado en los principios, una perspectiva. Salió una perspectiva dibujada por el propio Salamone, donde dice que es de su autoría y que hacía muy poquito, en el año 29, se había inaugurado. Entonces ahí es como que me abrió un gran panorama esta cuestión de a veces encontrar la información de forma casual. Causa mucho mayor placer porque primero uno no se lo había planteado y sobre todo en este caso específico, como había una gran manto de desconocimiento en general en esta etapa, o en la primera etapa de Salamone, me abrió todo el mundo, porque a partir de ahí pudimos empezar a investigar otros edificios más o menos parecidos que conservan determinadas características o elementos propios que usa Salamone en esta etapa, y nos permitió hacer ya un listado más amplio, tanto en la Falda como en Valle Hermoso, de las posibles obras de Salamone en el Valle de Punilla. La obra de Salamone recién la estamos descubriendo, porque así como quedó en Buenos Aires totalmente olvidado por décadas hasta que se vuelve a visibilizar, aquí peor aún, porque ni teníamos ni siquiera idea de que él había hecho sus primeros años en estos lugares y que dejó tan palpable, digamos, tan visible sus características. Resulta ser que Salamone no solo estudió en Córdoba, se enamoró, se casó, militó políticamente y recibió en la localidad de Valle Hermoso, en el Valle de Punilla. Y allí es donde él conoce a su futura esposa, Adolfina Bliege de Croft, que cuando se casan, en 1928, ellos viven los primeros años de su matrimonio en este lugar, en Valle Hermoso. En lo que llamamos Villa Delfina, que lleva ese nombre precisamente porque ella se llamaba Adolfina y su madre Adolfina. La esposa de Salamone venía de vacaciones y alquilaba esa propiedad con sus padres, donde ellos después terminan viviendo sus primeros años de matrimonio, que no la hizo él, pero que es allí donde vivió. Sí tenemos certeza que hasta construyó el puente sobre el Camino Nacional, que antiguamente, antes de la reforma, digamos, que se hizo la Ruta 38, ese era el camino que unía norte y sur, que después el ferrocarril precisamente siguió ese camino porque era paralelo, y allí él construye para obra pública nacional el puente sobre el arroyo de Vaquería. La histórica Córdoba ganaba popularidad como lugar de retiro y descanso, y a principios de la década del 20 se consolidarán distintos poblados en Punilla con una importante infraestructura para la actividad turística, lugar donde Salamone desplegará gran cantidad de sus ejemplos más destacados. Y en ese momento es cuando él aparece más en Valle Hermoso,
porque justamente nosotros teníamos el Hotel de Vaquerías y el Valle Hotel más vinculado con la sociedad italiana, no tanto como la Falda, que era más la sociedad alemana, y la Cumbre, la sociedad inglesa. La imagen de aquella Córdoba, sede de los primeros desarrollos turísticos, toma como referencia la arquitectura colonial, que conserva en la provincia importantes exponentes. Entonces, como que Salamone puso su piedra fundamental en varios barrios y sectores de estas poblaciones, porque fueron los primeros hoteles y hosterías, por ejemplo, de Valle Hermoso. Y esto también lo logramos ver a través de relacionar, por ejemplo, edificios tanto ubicados en la Falda como en Valle Hermoso, de unas primeras hosterías, primeras viviendas que hace en terrenos que eran de su suegro. Pero este renacer del estilo colonial en plena modernidad no fue un fenómeno exclusivo de los cordobeses. Tanto Cronfus como Camiglioni, el pintor Carlos Camiglioni, muy también ligado al arte colonial y al pasado, son los que forman como un grupo que, y otros escritores intelectuales también de Córdoba, como sucedió con Rojas, por ejemplo, en Buenos Aires, elevan el pasado colonial a un nivel diferente. Mientras que el eclecticismo y la burguesía de la aristocracia desdeñaba todo lo que tenía que ver con el pasado colonial, este grupo trata de ponerlo en darle un nivel en una búsqueda de identidad regional. Este tema de las arcadas, los patios, podía tener que ver con la relación con el exterior, con lo recreativo, pero nadie hubiera hecho un banco, se hizo alguno, pero era excepcional si uno tiene que mostrar poder económico, si uno tiene que mostrar... El colonial no se consideraba lo más apropiado para eso, más allá de que hubo algunos casos así. Y los estilos coloniales y el español lo asociaron muy bien a ese tipo de arquitectura desde una mirada que, digo, hoy en día lo podríamos ver que implicaba una connotación peyorativa sobre ese propio estilo. Después, aparte, está lo que... Claro, porque es decir, bueno, sí, es algo que sirve, pero sirve solo cuando te vas a divertir, no es para cuestiones serias. En la actualidad se suele denominar neocolonial a aquella arquitectura que retoma los motivos desarrollados por los españoles durante la colonia. Sin embargo, no era la forma en que se referían a este estilo quienes lo diseñaron y construyeron. El término neocolonial es un término relativamente moderno. O sea, en principio no es contemporáneo al momento de su producción. Cuando esa arquitectura se estaba produciendo, los que estaban haciendo esa arquitectura no la llamaban neocolonial. Usaban otros términos, usaban el término colonial directamente, usaban renacimiento colonial, usaban español o renacimiento español. Pero ¿cómo hizo Salamone para dejar su impronta en un estilo tan establecido que contaba con características propias tantas veces reproducidas? El neocolonial es simplemente el diseño de obras de estilo colonial en las primeras décadas del siglo XX, o en realidad se trata de obras modernas en estructura y funcionalidad que se vestían de colonial. La arquitectura neocolonial que se hizo incorporaba en muchos sentidos lo más avanzado de la técnica que había en ese momento, porque había una cuestión de muy clara que estaba vigente no solo en el neocolonial, sino en la distinta arquitectura de la época, por la cual se podía disociar perfectamente la idea de la modernidad tecnológica de la estética de un edificio. Esta síntesis entre las necesidades funcionales de la modernidad y la voluntad pintoresquista de integrar el paisaje a una obra que dialogue con la historia del territorio dio por resultado un estilo muy singular. Un estilo en el que Salamone logró diferenciarse mediante su línea tan particular. Aquí en Córdoba no es lo mismo el neocolonial de Ángel T. Lo Celso que el de Cronfus o que el de Roca. Entonces también pasa con Salamone. Creo que Salamone logra un estilo propio en base a su experiencia. En ese momento, lo que le gustaba, lo que me parece que tomó de uno o de otro, que lo podemos ver en estas obras que se van repitiendo y se van como entrelazando, a pesar que todavía no tenemos la certeza de que esta obra fue diseñada por él. Pero para dar dos ejemplos, hay determinados elementos constructivos, las rejas, por ejemplo, que utiliza en determinadas hosterías, en la farmacia en la Falda, son las mismas rejas que ustedes van a ver en varias de las delegaciones municipales, sobre todo en Balcarce, creo que es Los Pinos y San Agustín, creo que se llama la otra, que yo le llamo rejas truncas, porque en realidad es una reja diseñada, pero como cortada por la mitad, una cosa extraña,
pero que la va repitiendo en varias obras. Entonces ahí está el sello de Salamone. Lo mismo que las molduras, los perfiles mixtilíneos de las cornisas, cuando diseña, tiene una forma particular de diseñar la parte del piñón, la parte superior, el quiebre, como lo hace al modo barroco, digamos, pero en el modo Salamone. Las molduras también son unas molduras bastante toscas, simples, y que son bastante diferentes de los demás arquitectos, son mucho más elaboradas, tienen más vuelo. Estas no, son muy simples. Y si uno compara, que es lo que estamos haciendo ahora, como un cuadro, imágenes, y va viendo que se van repitiendo estos elementos, tanto en los ventanamientos, en las herrerías, en las barandas de los... por ejemplo, en la baranda de la Hostería San Antonio, en Valle Hermoso, bueno, esa baranda la va a repetir muchas veces. Es una baranda muy simple de ladrillo que se usaba en la época colonial, pero no tanto acá. Si rastreamos dónde se usaba más que todo eran en los conventos y en las misiones franciscanas en la Baja California, en general en todo lo que era la península de California. O sea, toda la arquitectura esta de las misiones que llamamos españolas en la península de California, a mi criterio, es la mayor influencia que tiene el neocolonial de Salamone. No es ni el barroco, nuestra arquitectura colonial cordobesa, que es la más importante, ni me parece, no de otro sector de la Argentina. Sí toma, me parece, algunos elementos, por ejemplo, de Martín Noel. Hay que recordar que Noel era palabra santa en ese momento, década del 20 en la Argentina. Entonces Noel fue el gran propulsor a nivel nacional con su desarrollo teórico, intelectual y su obra. Entonces hizo obras emblemáticas que, bueno, tuvieron una relevancia internacional, como por ejemplo el pabellón de Sevilla. Entonces, desde el pabellón de Sevilla hay elementos que están también en la arquitectura de Salamone. Entre los rasgos más distintivos que revela el estudio de Marchetti sobre la versión Salamone del neocolonial, podemos identificar el uso de texturas toscas y revoques bolseados como piedras que le aportan rusticidad y originalidad al edificio. El empleo de elementos decorativos únicos, como las rejas truncas, es decir, rejas cortadas por la mitad, que son utilizadas de manera bastante inusual. Molduras, encornizamientos y piñones que generan un detalle singular en contraste con otros arquitectos del neocolonial. Y el uso de sencillas barandas de ladrillo que recuerdan a las misiones franciscanas de California. Bueno, actualmente se llama El Cortijo, pero el Lomas Hotel en La Falda, a mi criterio, es el que mejor diseñado está, porque el terreno tiene mucho desnivel y logra ubicar el sector de servicios, la esquina, por ejemplo, y más como a 30 metros, el ingreso principal con una torre, y es totalmente atípico, no parecería ser el frente de un edificio, es como que si uno entrara por el costado del edificio. Pero sin embargo, ¿por qué lo hace? Porque por la topografía del terreno va aprovechando el escalonamiento, así puede lograr hasta 3 niveles y abre toda la galería corrida hacia las sierras. Entonces toda la vista, que era lo más importante en ese momento, por ser un hotel clavado en una región turística, era la vista hacia las sierras. Hubo un Salamone anterior al Salamone más popular, aquel vinculado a esa imagen de imponentes volúmenes de concreto. Durante los primeros años de su carrera, desarrollada en las sierras de Córdoba, Salamone nos mostrará su temprana experiencia, que a pesar de lucir una apariencia pintoresca, nos dejará indicios de su impronta moderna. Un Salamone antes de Salamone, que nos dejó pistas claras de cuáles serían sus intereses futuros.